Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Nosotros, los humanos. Me llamo María Quemada Sáez Vadillos y me dedico a la terapia gestal. Hoy, como cada jueves, tenemos un invitado. Bienvenido, Juanjo. Buenas tardes. Os voy a presentar a Juanjo. Él se llama Juanjo Relinque, es facilitador de conocimiento personal para grupos a través de la terapia gestal. También ha hecho la TCI, que es la terapia corporal integrativa, y estudio de la personalidad a través del eneagrama de Claudio Naranjo. Es amante del autoconocimiento integrado en la naturaleza, compartiendo desde su visión en grupos personas comprometidas en el desarrollo personal. Bueno, formado en la terapia gestal y es titular de la Asociación Española de Terapia Gestal. Bueno, ¿cómo estás, Juanjo? Muy bien. Muy bien. Así, lo primero que me venía a preguntarte es si las personas cambiamos. Sí, cambiamos. ¿Y qué ingredientes necesitamos para cambiar? ¿Todo el mundo tiene que cambiar? ¿Todo el mundo quiere cambiar? De hecho, cambiamos, queramos o no queramos, cambiamos en la vida, porque la vida es un continuo cambio, ¿no? Es una continua transformación y entonces, aunque a veces no somos conscientes, pero sí que la vida es un continuo cambio, ¿no? Entonces, también a nivel consciente, diremos, muchas veces cambiamos por necesidades que tenemos el humano de conocimiento, de vivir nuevas experiencias, también por cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Que nos desbarata lo que son donde estamos asentados, donde tenemos nuestra visión puesta o nuestro foco puesto, ¿no? Y a veces la vida nos desbarata eso y entonces pues tenemos que cambiar, ¿no? Sí o sí, ¿no? Y yo creo que el cambio siempre, cuando es consciente, cuando es un cambio, diremos, elegido por ti, ¿no? Cambié, pues siempre los cambios son buenos y son de evolución, que es de lo que se trata, por lo menos en el campo donde yo trabajo, donde yo me dedico. Creemos que no hay otra forma que cambiar, ¿no? Sin dejar de ser tú, claro, pero sí adquiriendo nuevas posibilidades, nuevas herramientas, nuevos recursos. Y ahí vamos, no siempre hay que hacer lo mismo, ¿no? En esta vida tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Y entonces, pues, el que quiera elegir, ¿no? Pero no siempre como condenado a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Me encanta esto que dices de cambiar sin dejar de ser tú, ¿no? Porque a mí a veces me pasa cuando vienen pacientes que dicen, bueno, pero yo siempre he sido así. Claro. Sí, puedes seguir siendo así, pero ¿cómo es esa diferenciación, no? Juanjo, ¿cómo se explica? ¿Cómo explicarías tú? Tú puedes seguir siendo así, pero dejar de hacer, ¿no? Una serie de cosas que tienes en el carácter. Claro. Por lo menos desde donde yo me he enfocado, ¿no? De donde yo he conocido todo este conocimiento, todas estas, diremos, experiencia, aprendizaje, ¿no? Diremos que la base está en lo que la persona es, ¿no? Los impulsos naturales que trae, también diremos lo que la persona ya de por sí ha desarrollado, ¿no? Entonces, siempre en eso eres tú, porque nosotros tenemos una naturaleza, como acabo de decir, unos impulsos, ¿no? Que traemos ya innatos en nosotros, ¿no? Sí. Entonces se trata de cómo recuperar esos impulsos, cómo diremos, hacerme consciente de que a veces, por circunstancias de la vida, que esto ocurre desde que somos pequeños, básicamente, he tenido que desviar, diremos, mi naturaleza, ¿no? O mi naturaleza ha sido muy acondicionada, ¿no? Por factores familiares, culturales, sociales, ¿no? Entonces, básicamente eso, no dejamos de ser nosotros, sino lo que hacemos es recuperar nuestra personalidad, diremos, entre comillas, ¿no? Claro. Recuperar nuestra naturaleza y desde ahí es donde se trabaja, ¿no? Diremos potenciando, desde ahí donde trabajamos nosotros, potenciando lo que la persona ya de por sí es, ¿no? Tiene y sus valores, ¿no? Bueno, esto que estás diciendo es muy bonito, ¿no? A mí me gusta así como poner ejemplos porque
para que se comprenda un poco mejor, ¿no? A lo mejor si una persona, porque es verdad que cuando nacemos cada uno venimos ya con parte de lo, o sea, traemos un carácter, ¿no? O una esencia. Yo voy a decir una esencia porque si no luego ya se confunde con el carácter que vamos creando, ¿no? Entonces a lo mejor, yo me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de unas sobrinas mías que son mellizas, o sea, nacieron el mismo día con minutos de diferencia, y una estaba todo el rato con un hilo mirándolo y la otra con los brazos y las piernas moviendo, ¿no? Entonces ahí ya se ve que cada una tiene una esencia muy diferente. Y esto que dices, ¿no? Como según el entorno que tengamos, esto se va amoldando. Ahora me gustaría que dijeses para qué nos vamos amoldando a este entorno que nosotros tenemos y vamos tapando esa esencia, ¿no? Sí. Pues básicamente lo que buscamos es, diremos, con tapar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con tapar nuestra esencia. Muchas veces lo que el niño o la niña necesita es como te tiene que adaptar, ¿no? Porque la personalidad es como una adaptación, ¿no? Que hacemos, ¿no? A poder vivir en este mundo, a poder vivir en esta sociedad, Entonces lo que hacemos es como en esa adaptación es como si nos dijéramos, de esta manera me van a querer, ¿no? Porque si soy como yo soy, me están diciendo al entorno que así no se puede, ¿no? Que eso no está bien. Entonces empezamos ya como con esos introyectos, ¿no? Que nos meten, ¿no? Y entonces, como decía, lo que hacemos es como adaptarnos y intentar de ser como nos dicen, como nuestros padres quieren, como nuestros tutores nos dicen que es mejor, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos realmente es que nos quieran, ¿no? En definitiva es un poco la aprobación, porque todo el mundo pues buscamos de alguna manera la aprobación, y el niño lo que quiere es la aprobación, ser aceptado en la familia, y entonces esto a veces pues cuesta, pero sí es como lo que pretendemos, ¿no? Y entonces pues renunciamos a nuestros, diremos, esos impulsos más naturales que traemos, esas tendencias o esos, y entonces pues nos adaptamos lo que claro. Y es lo que hacemos, ya vamos formando nuestro carácter, ¿no? Claro. Según eso, ¿no? Y luego, claro, es todo un recorrido, ¿no? Ya una vez que has formado el carácter, porque claro, nos damos cuenta de eso cuando somos adultos, el otra vez regresar en realidad a esa esencia, ¿no? Claro, es un camino a la inversa con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque así imagino, ¿no? Que todo esto, todas las emociones que nos llegan, ¿no? Al hacer lo contrario. Exactamente, realmente lo que perdemos es la conciencia, ¿no? Claro. Perdemos la conciencia, y entonces diremos que en esta sociedad estamos bastante perdidos, ¿no? Realmente, por desgracia, es así, estamos bastante perdidos de la esencia, ¿no? Claro. De lo que tú me querías un poco decir antes, ¿no? Perdemos esa esencia, ¿no? Pues sí, estamos realmente muy perdidos, ¿no? Entonces perdemos esa inconsciencia que luego no todos la recuperamos, ¿no? Pero a poco sí, la vida nos pone circunstancias o nos pone situaciones, ¿no? Que realmente sí nos ponemos un poco a trabajar en ese lado, en ese sentido, ¿no? Y ahí pues volvemos a recuperar un poco la conciencia, ¿no? Esa conciencia que perdemos, ¿no? De estar más conectado a nuestro ser, en definitiva, más conectado a nuestra esencia. Claro, además durante el recorrido, Juanjo, yo no sé si tú lo has vivido así, pero yo a veces sí que lo vivo de esta forma, es que el carácter tiene fuerza. Entonces esto de que las cabras van para el monte y el carácter tira, ¿no? Y entonces cuando estás en una situación a lo mejor incómoda, estresante o un poco límite, chumba, te sale lo mismo de siempre y dices, otra vez he caído en lo mismo, pero ¿cómo puede ser? Bueno, así es, ¿no? El carácter muere con nosotros, ¿no? Sí, verdad. No es una cosa que diga yo, ¿no? El ego está ahí, ¿no? El ego está ahí y es como muy difícil volver realmente a esa esencia pura, ¿no? Claro, sí, entonces el ego está siempre ahí. Lo único que sí es verdad que el ego es un automatismo. El ego nos hace funcionar automáticamente, claro, ¿no? De una manera que no somos conscientes, ¿no? Y tenemos reacciones, tenemos comportamientos, nos pasan cosas donde quizás no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque funcionamos con esa idea, ¿no? Fija, ¿no? Entonces, lo bueno es que cuando trabajas esto es un poco, ¿no? Cuando
empiezas a rascar un poquito tu personalidad o esos comportamientos que traemos, pues nos facilita por lo menos manejarlo, ¿no? Claro. Al menos poderlo manejar, ¿no? Que no me maneje tanto ese inconsciente, ¿no? Ese inconsciente que a veces lo que nos hace es sufrir, ¿no? Porque Sí. el ego lo que nos hace es como hacernos sufrir de alguna manera o que nos perdamos un poco la vida distraído, ¿no? Claro, sí, las distracciones, ¿no? Exactamente, porque cuando no... casi todos estamos enfocados en el hacer, ¿no? Que es un poco donde se ha perdido esta humanidad, o por lo menos nuestra civilización de aquí, ¿no? Estamos muy perdidos en el hacer, ¿no? Entonces creemos que los valores están ahí, ¿no? Entonces... si soy, si hago, ¿no? Si no hago, no soy nada, no el no éxito sirvo. como ¿no? persona está más en lo que consigo, ¿no? Como material o como títulos de universitarios, como triunfos en la vida, así que más que en lo personal, ¿no? Lo personal es... Pero bueno, eso es una elección que cada uno hace en la Claro. vida, en este mundo, pero yo creo que realmente el éxito más satisfactorio está cuando uno entra dentro y empieza a encontrar, ¿no? Porque también una cosa que es la búsqueda, a veces estamos siempre buscando, ¿no? Pero creo que dentro de nosotros ya tenemos unas esencias, tenemos unos valores y tenemos unas virtudes, ¿no? Que es cuestión de encontrarnos con ellas, ¿no? Hacer, a veces buscar ayuda, ¿no? Porque para eso está todas estas nuevas tendencias que hay de terapias, de cursos, de retiros, de ayudas, ¿no? Para encontrarnos, de alguna manera, con esas posibilidades que tenemos, ¿no? Porque tenemos posibilidades nosotros dentro de nosotros para ser felices, para encontrar la satisfacción, para, sobrellevar o llevar la inseguridad o el estrés o lo que todo hay un poco, en general, casi todos pasamos, ¿no? Por ahí. Y Juanjo, tú has estado muchos años acompañando a personas, ¿no? Llevas muchos años. Unos años, ¿Cuáles dirías que son los ingredientes, según tu experiencia como acompañante, en el crecer de una persona, que son más importantes, que para ti han tenido más valor o que has visto que te han dado más frutos, ¿no? Que han dado más frutos a la persona que has acompañado? Claro. Pues bueno, lo primero que da conciencia, diremos, es reconocimiento, reconocer. Lo primero en esto es reconocer dónde estoy, diremos qué cosas no me funcionan en la vida, entonces que eso no es fácil de reconocer porque está el orgullo, está el ego por medio, como que siempre no puedes, diremos, ser humilde, ¿no? Ni contigo mismo, ¿no? Entonces lo primero es reconocer, ¿no? Cuando una persona reconoce que tiene una dificultad, que tiene lo que sea, ¿no? Traiga en su vida por lo que sea, ¿no? Pues desde ahí empieza ya a abrir el corazón, claro, ¿no? Desde ahí se empieza, que es lo más importante. Un cambio, ¿no? Un cambio, ¿no? Una apertura hacia otras posibilidades, ¿no? Y diremos que esto no es algo que ocurre inmediatamente, ¿no? Hay terapias breves, hay experiencias que sí que ayudan como a desencajar, ¿no? Ese bloqueo que pueda haber ahí, ¿no? O esa sombra que pueda haber, ¿no? Pero nosotros creemos más en los procesos, ¿no? En los procesos de tiempo, en los procesos de seguir una observación de uno mismo. Sí. También es muy rico, para mí es muy rico, y lo que he comprobado es que los grupos ayudan mucho, porque en los grupos diremos, una persona se ve también con la situación de la otra te ve con la situación tuya, entonces ahí es muy rico todo esto con esta interactuación, ¿no? Y con este conocimiento y estas experiencias, que lo que le pasa al otro no es tan distinto de lo que sí, o me refleja a mí lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces cuando uno se abre realmente a eso, ¿no? Ya empieza a encontrar esa vulnerabilidad, ¿no? Y cuando tú encuentras esa vulnerabilidad en ti, ¿no? Pues ya, diremos, no te da tanto reparo, ¿no? En reconocer y en poder ir reapropiándote y dándote cuenta, porque básicamente lo que trabajamos mucho es en podernos darnos cuenta de qué me doy cuenta en el cuerpo, sensaciones,
comportamientos, actitudes, cosas que me ocurren en la vida, con las relaciones, porque ten en cuenta que casi todo esto se da en las relaciones, ¿no? Claro, sí, eso te iba a decir, que lo relacional al final es lo que más nos mueve, ¿no? También, o sea, que está muy bien tener los tiempos de estar solo y con uno mismo, pero también es verdad que cuando nos empezamos a relacionar con personas, claro, en los grupos esto se da un montón, ¿no? La ley del espejo y esto que dices tú de cuando uno se muestra vulnerable en un grupo, al otro no le queda otra casi que también ponerse vulnerable, ¿no? Y ahí empieza a suceder algo mágico en los grupos. Sí, exactamente. Surgen cosas que no... Ten en cuenta que todo esto no trabaja mucho con la racionalidad, ¿no? En los grupos se trabaja mucho la espontaneidad, lo que hay, lo que surge en el momento, lo que en ese momento está pasando, ¿no? Porque en todos estos enfoques trabajamos en el aquí, en el ahora, ¿no? Trabajamos lo que está pasando en el presente. Por supuesto que hay asuntos que vienen de atrás y tal, pero siempre se intenta trabajar lo que está ocurriendo, lo que la persona está viviendo en este momento. Entonces compartir desde ahí, ¿no? Pues es muy rico, ¿no? Porque es muy real de lo que está pasando, ¿no? Y por esto sí, es verdad que ocurre esa magia, ¿no? Sí. Y hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Porque surgen en ese momento y hay un entender del asunto, ¿no? Y ahí la persona pues tiene esa oportunidad, ¿no? De poder reapropiarse, de darse cuenta de qué cosas, ¿no? Para él, ¿no? Y entonces sí, es muy rico esto en los grupos. Lo disfrutas, ¿no? Los grupos, se te ponen los ojos ahí como con chispitas. Bueno, sí, me gustan, la verdad. Que ¿te gustan? Me gustan porque es rico y se aprende mucho y diremos una terapia mucho más económica, ¿no? Que a nivel individual, ¿no? Claro. Es mucho más rico y mucho más rentable, ¿no? ¿Crees que una persona antes de entrar a un grupo está bien que haga un recorrido individual o crees que está bien que directamente entre en un grupo de terapia para las personas que nos escuchan? Bueno, depende qué asunto traiga la persona, ¿no? Hay a veces asuntos muy nucleares, ¿no? Que sí. Son muy personales, son muy de unos sentimientos que no se puede compartir traumáticos, ¿no? Por ejemplo. Traumáticos y depende también de la persona. Hay personas que son más extrovertidas y que no tenían tanto problema a exponerse, ¿no? Y hay otras personas que necesitan un proceso quizá un poco más lento, ¿no? Para exponerse, ¿no? En un grupo. Sí. Entonces, sí, a veces hay que recurrir a la terapia individual como para encauzar, ¿no? Porque no se trabaja solo con el asunto que la persona trae, sino es como que la persona se dé cuenta que eso viene quizá de otras cosas, ¿no? Hay que empezar a rascar de dónde vienen asuntos que me están afectando en este momento, ¿no? A veces la persona viene muy enfocada, con mi pareja, ¿no? Problemas, pero no, quizá viene de una actitud, de una vivencia que ha tenido con los padres. En fin, que entonces hay que un poco que rescatar un poco de dónde vienen estos asuntos y la persona, pues bueno, ahí puede empezar un poco a tener base de qué quiero compartir, claro. Qué necesito compartir, ¿no? Sí. Y sí, a veces es necesario un apoyo individual, sí. ¿Eliges tú el grupo o te elige el grupo a ti? Bueno, eso... Como paciente, digo. No, porque hay muchas veces que caes en un grupo y dices, no, que alucinante, ¿no? Como es justo lo que yo necesitaba o lo que me ha venido bien o... Si te gusta, si estás entregado, porque esto es una cuestión de entregarte, ¿no? Sí. Entregarte al trabajo ¿no? Sí, eso es muy importante. Y cree en el proceso también, ¿no? Estás entregado porque no solamente es el momento que trabaja con el grupo, sino que luego es una energía, ¿no? Es un seguimiento y entonces... y bueno, sí, son constelaciones que se forman, son necesidades que son energías que se mueven y entonces tú estás ahí, te eligen, tú eliges, pues bueno, es una sinergia que se da, ¿no? Y son las dos cosas, yo creo, siempre es una cosa y otra, ¿no? Juanjo, bueno, esto es una pregunta un poco más personal, pero bueno, yo ya sé que una persona que ha hecho la gesta, la TCI, ¿no? Y muchas más cosas que sé que no me has contado, ¿cuál es tu motivación de iniciar ese camino de búsqueda, ¿no? Porque al final es una búsqueda. ¿Cuál fue tu motivación? Si la quieres compartir. Claro que sí, sin problema. Pues yo creo que esa insatisfacción profunda que uno siente en la vida, ¿no? Por lo menos yo, ¿no?
una insatisfacción que no te la da, pues, ni te la da la pareja, ni te la dan los hijos a veces, ni te la dan, no sé, ni tu éxito como el trabajo, no te la da nada, ¿no? Sino Sí. algo que si no miramos para adentro y que si no, pues yo creo que no es difícil de encontrarla, porque una cosa que aprendemos mucho es la evitación, ¿no? Evitamos lo que nos duele, ¿no? Entonces, llegar ahí donde nos duele, pues no es fácil, ¿no? Con nosotros mismos hacemos un montón de trampas para evitar, ¿no? Para evitar entrar ahí, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? Diremos encontrar un poco también el sentido de la vida, el camino, ¿no? Porque sí, es verdad que todos tenemos nuestro camino, ¿no? Pero nuestro camino a veces pues está muy influenciado, ¿no? Por la tendencia de que traemos, de que necesitamos, las creencias, ¿no? Entonces hace falta dar un repaso profundo ahí, ¿no? Para limpiar esas creencias y poder trabajar con uno mismo para realmente colocarte donde tú quieres estar, porque es una elección de uno mismo, ¿no? Pero sí donde encuentras, diremos, la paz, ¿no? Encuentras ese sentido contigo mismo, de la vida, de lo que haces, donde estás, de lo que tienes, de lo que compartes, ¿no? Entonces, yo eso lo he encontrado y ese era el motivo básico de meterme en este mundo, ¿no? Que creo que es lo más grande que me ha pasado, ¿no? Diremos encontrar el conocimiento, el autoconocimiento, ¿no? No el conocimiento sí, pero sí el autoconocimiento. Uno nunca termina de saber quién es, ¿no? Creo, ¿no? Pero... Qué bien que me digas eso. No, totalmente. Pero sí es verdad que uno puede limpiar cosas en su vida y puede darse el permiso, la libertad de ser más uno mismo y encontrar ahí eso que digo, la satisfacción, encontrar el contento y encontrar esa energía, ¿no? De estar despierto y de estar atento, ¿no? Porque una de las cosas es como estar atento, ¿no? En la vida, ¿no? Sí. Y bueno, también nos ocurren cosas en la vida, pues a veces uno tiene esas crisis existenciales, o ocurre un accidente, o ocurre algo en la familia, o cosas en cosas donde uno realmente se plantea, ¿no? Como en dónde estoy, qué estoy haciendo, y ahí pues también se empieza como eso, a investigar por otro lado, porque pues sí, hay otra manera a veces de vivir, otra manera de estar en la vida, y a veces no es el dinero ni es el éxito, sino es encontrarte con esa quizá ternura contigo mismo, esa manera de poder encajar, ¿no? De sentirte bien con la vida y con los demás, ¿no? ¿Crees que el trabajo con el cuerpo, como en la TCI, es algo que también te ha ayudado mucho en la autobúsqueda? Sí. Que el cuerpo es una parte importante de... Claro, porque en el cuerpo, diremos, está alojado todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Todas estas creencias, todos estos síntomas o todas estas, diremos, experiencias que hemos tenido, de alguna manera se quedaron congeladas también en el cuerpo, ¿no? Sí. De hecho, en la personalidad, que cuando estudiamos la personalidad, ¿no? Cada personalidad tiene un cuerpo como distinto, ¿no? Con unas características más bien... buenísimo, ¿no? Que coinciden, ¿no? Todos... Nos creemos tan especiales y al final luego cuando empiezas a estudiar te dicen hay 1, 2, 3, 4 y 5, es que no hay más, o sea, en uno de esos bloques entras. Eso es un poco para encajar un poco el estudio, ¿no? Pero luego sí es más amplio, mucho más amplio. Sí. Pero sí es verdad que hay unas características. Entonces todo esto está muy, diremos, en el cuerpo, muy sintomatizado en el cuerpo, ¿no? Y claro, el trabajo de poder bailar, soltar el cuerpo, llorar, reír, cantar, ¿no? Liberar de todo eso que de alguna manera estamos bastante reprimidos, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ejercicios físicos también, entonces sí ayuda mucho los masajes. Bueno, y ya entra en otras dinámicas que no son tan activas, ¿no? Como la meditación, por ejemplo, que no deja de ser
pararte, estar en el cuerpo y estar consciente de tus sensaciones, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho y sí, creo mucho. De tal manera es que no hay otra manera de entrar a veces en asuntos que tiene una persona. No puedes entrar igual por la cabeza, ¿no? Tienes que entrar por el cuerpo, ¿no? Sí. No puedes entrar por la mente. Y entonces el cuerpo es un buen medio, ¿no? Para entrar a qué siento, qué ocurre en mí cuando hago esto, como que no puedo conectar, como que... Y la vía energética, ¿no? Es fascinante como, Claro, como te lleva también a unos lugares. Ten en cuenta que en el cuerpo están los sentidos, ¿no? Claro, está todo alojado ahí. Sentidos, entonces a través de los sentidos como percibimos, ¿no? Y desde ahí sí, ¿no? Desde ahí es muy rica la terapia corporal, ¿no? Terapia corporal es muy real, en el sentido de que no te puedes escapar porque está en tu cuerpo, ¿no? Estás ahí, ¿no? Entonces sí es un trabajo que, de hecho, es casi todo el mundo empieza por ahí, diremos, ¿no? Que si el yoga, que si la biodanza, que si la danza, que si tal, ¿no? Para luego ir como dándose cuenta que igual necesita también pues trabajar un poco más las emociones, trabajar lo que es la estructura mental. Y no tenemos que olvidar en todo esto que hay una visión espiritual también. Eso te iba a preguntar, lo transpersonal, ¿no? Como, porque yo sé que tú lo has hecho también transpersonal. ¿Qué valor toma esto en tu proceso o en el proceso de una persona? Vamos, si lo quieres hablar en general, ¿qué crees tú que aporta? Aporta muchísimo, aporta como, diremos, ese anclaje que necesitamos, ¿no? Para poder significar, diremos, todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos. Yo creo que la espiritualidad, vista desde la conexión con la naturaleza, desde lo que es la energía, que no estamos hablando de la religión, ni de dogma, ni de esto, sino lo que es la energía, ¿no? La energía que se puede percibir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es elemental, ¿no? Poder incluir esto en la terapia, ¿no? Es poder incluir esto y incluir la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza nos conecta mucho, la naturaleza nos da, diremos, la realidad de muchas ideas que tenemos. Entonces esta espiritualidad vista desde ahí, que la Gestalt la tiene, que la tiene también todo esto, no es una cosa que se trabaje mucho en esto, pero sí que es como poder darte cuenta que estamos unidos, ¿no? Estamos unidos a todo, ¿no? Y esa nos da como una expansión, una amplitud que si nos quedamos muy encerrados en lo concreto, en lo objetivo, pues no llegamos ahí, ¿no? Entonces desde ahí se abre una posibilidad muy grande para sentirnos como unidos, ¿no? En realidad, sentirnos que no es tan cerrado, ¿no? El asunto que tenemos, ni somos tan personales, ni somos tan únicos, sino que está todo en movimiento y pertenecemos a todo, ¿no? Pertenecemos a este universo, y con este universo, en ese sentido, pues se puede interactuar, ¿no? No es solamente que pueda interactuar con las personas, sino que también puede interactuar con los árboles, con las estrellas, con el universo, que es en pura energía todo. Claro, para llegar a todo esto, yo lo que creo, no sé qué te parece, es como que se necesita un acompañamiento también, sobre todo al inicio, ¿no? Que no es que yo me puedo dar un paseo por la naturaleza, pero también puedo estar muy distraída en el paseo de la naturaleza, o me puedo sentar a meditar y vamos a hacer la lista de la compra. Pues como que todo esto también requiere un acompañamiento, ¿no? Te quería preguntar qué cosas has hecho tú, que crees que ha sido un buen acompañamiento para ir profundizando más en lo espiritual, que no sé si hay una cosa o han sido varias, si te apetece nombrarlas. Sí, son varias. Bueno, en principio ya diremos encontrar un apoyo en alguien que tú puedas, diremos, ir viendo, descubriendo tus virtudes, ¿no? Ahí ya empiezas un poco como a encontrar algún sentido, ¿no? En lo que estás experimentando, lo que intentas de experimentar en la vida, ¿no? Y luego sí, en concreto, ahí, bueno, ayuda mucho a encontrar una persona que hagas un vínculo como si fuese tu padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
que a veces, pues bueno, nuestro padre es un guía, que tenemos ¿no? siempre, un guía. Un sí. guía, si al final tampoco... Es necesario un tiempo, por lo menos. Sí. Sí. Un tiempo sí es necesario porque esa persona o te da una referencia que tú necesitas, ¿no? Y que no la tuviste, que no la hemos tenido y que necesitamos tener una referencia, ¿no? Entonces eso ya ahí te empiezas a fijar y empiezas a cuestionarte a ti mismo cosas, ¿no? Y poder tomar otras, ¿no? Luego están, pues bueno, hay muchas experiencias en todo esto, ¿no? Está la meditación, que ayuda mucho también, ayuda mucho a parar, ¿no? Ayuda mucho a decir, bueno, me quedo quieto un tiempo y observo qué pasa, ¿no? Me doy ese espacio para mí, ¿no? Entonces ahí hay mucha observación, hay una posibilidad de descubrir cómo es mi enfado, cómo es mi cosa, y es como una autorreflexión de uno mismo, ¿no? Y luego pues también ayuda mucho, pues yo qué sé, a lo menos las plantas psicotrópicas también ayudan, ¿no? Hay experiencias que igual no te lo da otra cosa, pero te lo dan también algunas plantas o no sé, entonces pues y encontrar diremos como una referencia, un camino, puede ser el budismo, puede ser el Zen, puede ser las terapias en sí también, no sé, pues... Sí, te iba a decir si todos los caminos conducen a Roma. Bueno, básicamente sí, todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos, bueno, lo mismo, buscamos encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos bien, ¿no? Pero ya te digo, esto es una lesión personal también, ¿no? Hay gente que se sienten bien simplemente porque... pero es muy distinta a otra persona que igual con eso no se siente bien, entonces claro. Es una cosa que cada uno tiene que mirarse a sí mismo, ¿no? Sí. ¿Qué necesita? Sobre todo reconocer qué necesito, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno. Juanjo, estamos llegando al final, me da mucha pena seguir hablando contigo. ¿Quieres decir algo así para cerrar a las personas que nos escuchan, que, no sé, que creas que se ha quedado ahí por ahí en el tintero? Bueno, que es un camino para todo. Esto es una cosa para gente que tiene dificultades, ¿no? En concreto, que también, ¿no? Pues a nosotros se nos acerca mucha gente que han pasado por un proceso de cáncer, por un proceso de duelo, por supuesto, ¿no? De enfermedad, de cosas problemáticas familiarmente, ¿no? Pero no necesariamente hay que esperar a esos acontecimientos en la vida, ¿no? Sino que esto es algo que uno puede empezar, pues simplemente si tiene interés un poco en conocerte, en ver que hay otras posibilidades, para darte el permiso quizás de ser más libre, de poder elegir con más libertad, con más... Entonces yo lo que podría decir es que esto es una cosa muy natural, muy sencilla, que a veces parece que los grupos son cosas como muy sectarias y no, esto es una cosa muy abierta, ¿no? Solo hay que estar, diremos, dispuesto a compartir un poquito, sí, y abrirnos y diremos, exponernos de alguna manera, ¿no? Y bueno, también cada uno a su ritmo. Por supuesto. Porque eso es así, ¿no? Que hay personas más rápidas en abrirse, otras necesitan un poquito más de tiempo y todo eso en los grupos también se respeta un montón, ¿no? Totalmente. Esas son resistencias con las que trabajamos, ¿no? Claro. O sea, respetando la resistencia porque no hay otra manera. Trabajamos con el apoyo y también con la frustración, ¿no? De lo que no es, pero sí trabajamos mucho con lo que es, ¿no? Con la persona, ¿no? Apoyando a la persona, sí. Muy bien, Juanjo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un placer tener a Juanjo y si se te ha quedado hoy esa semillita, ya lo sabes. Juanjo ha elegido una canción de Loquillo que se llama La Libertad. Nos vemos el jueves que viene. Chao.